Nos complace recibir esta mañana al doctor Pedro Silverio, uno de los más destacados economistas que sigue semana tras semana el acontecer económico nacional, orientándonos en sus artículos que publica los viernes en el Diario Libre. Eh, Pedro Silverio, un académico, profesor universitario, ha sido vicerrector de la Universidad Pontificia Madre y Maestra, y fue también gerente general del Banco Central, de manera que tiene todas las herramientas, la experiencia y las capacidades para ver la situación económica, cómo la ve en este momento de la pandemia, ya a casi 2 meses de iniciada la emergencia en la República Dominicana. Muy buen día. Buenos días. Buenos días, profesor. Sí, muy buen día. Sí, gracias. Bueno, la situación económica, la situación económica del país presenta grandes desafíos. Unos desafíos que realmente no tienen precedente en la historia reciente económica del país. Y ciertamente ha habido una parálisis de las actividades económicas, fundamentalmente de las actividades productivas, en servicios, con algunas actividades, claro, todavía operando por razones de que en una situación de pandemia también se deben producir alimentos y también se deben distribuir, se deben comercializar. Pero en general había habido una parálisis de la economía dominicana, el que podemos ver incluso en los altos niveles de desempleo que se han generado temporalmente o transitoriamente. Y es una situación que tiene una solución, tendría una solución, pero esa solución pasa primero por la necesidad de resolver el problema sanitario, o si no de resolverlo, por lo menos de mantenerlo bajo un control que permita que gradualmente las actividades económicas puedan irse reincorporando y generando recuperando los niveles de empleo que se han perdido y los niveles de bienestar social también que se han perdido, porque es una situación donde muchas familias dominicanas están sintiendo el peso de un presupuesto que se agota o que se ha agotado a pesar de los subsidios del gobierno. De manera que es en el mejor interés del país, en el mejor interés de la economía, que puedan abrirse los espacios para comenzar a incorporar gradualmente las actividades productivas. Ya. ¿Cómo usted evalúa, profesor, la política que ha implementado el gobierno en materias económicas de subsidiar a una parte de la población, por otra parte, de subsidiar básicamente a algunos sectores de la economía? Y bueno, es que en una situación como esta es un rol del gobierno utilizar la política social, especialmente los subsidios, para poder mantener a flote una gran proporción de la población dominicana que necesita ese auxilio, porque sin ese auxilio, pues imagínate cómo familias que han perdido todos sus ingresos porque han sido suspendidos sus empleos, cómo pudieran mantenerse, y eso es una presión social muy alta, e incluso no solamente desde el punto de vista de la gobernabilidad política y de la convivencia social, sino también desde el punto de vista del drama humano que significa para una familia no poder tener el sustento o no poder disponer de los alimentos, de la alimentación diaria. Entonces, la política social de gobierno y los subsidios que han estado utilizando van en la dirección correcta, como debe ser. Desde el punto de vista fiscal, el gobierno ha estado dando estos subsidios, asistencia masiva, y desde el punto de vista de la política monetaria, que han estado, en primer lugar, garantizando que los niveles de liquidez en la economía sean los suficientes para mantener el sistema de crédito operando sin que se produzca una situación de falta de liquidez. O sea que, en sentido general,
las acciones del gobierno van en la dirección correcta. Bueno, Pedro, el Fondo Monetario Internacional dice en un informe que se publicó la semana pasada, creo que el jueves o el viernes ya lo puso en su sitio, que la economía dominicana va a sufrir este año una contracción importante y que va a dejar de tener ingresos por unos 6.000 millones de dólares. ¿Cuál es tu criterio sobre el particular y qué tú prevés? ¿Hasta Sí. dónde decrece la economía este año en términos del Producto Interno Bruto, a tu juicio, tal como va la situación? Bueno, esos son unos pronósticos realmente muy difíciles de hacer en una circunstancia como la que estamos viviendo, porque todavía no se tiene un panorama claro de hasta dónde puede mantenerse un control que permita la reincorporación o la reactivación de la actividad económica. Pero varios organismos internacionales, incluidos el Fondo Monetario Internacional, han hecho su pronóstico y probablemente por primera vez en 16 años la economía dominicana no va a crecer. El Banco Mundial lo sitúa en un crecimiento de 0%, igual que la CEPAL, pero la realidad es que dadas las condiciones de la economía internacional, dado que también la economía internacional está en situación similar a la nuestra, y que quizás hay algunas de ellas peores, el país va a estar con un crecimiento negativo. Realmente no puedo decir exactamente por dónde está, pero entiendo que por lo menos entre -1 y 3% serían números manejables. Fíjate, el impacto de, de esta situación del entorno internacional y de la situación doméstica va a provocar que la balanza de pagos en su cuenta corriente vaya a tener un déficit que también el Fondo Monetario Internacional estima en unos 4.000 millones de dólares y que otros organismos pues calculan en 4.500, 5.000 millones. Es decir, hay un rango entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de déficit en la cuenta corriente. ¿Qué esto significa? Bueno, que las importaciones de bienes y servicios, cuando se comparan con las exportaciones también de bienes y servicios, van a tener un balance negativo. Claro, dentro de ese balance negativo hay una influencia enorme del sector turismo, porque este sector se están considerando, bueno, el Fondo Monetario Internacional considera que el sector turístico o el sector turismo va a dejar de recibir alrededor de unos 3.000 millones de dólares, pero es probable que ese sector sufra un poquito más de los 3.000 millones, es probable que esté cerca de los 3.500 millones o los 4.000 millones de dólares. Pero igual también va a pasar con las reservas, con las remesas de los dominicanos en el extranjero, que en unos cálculos que yo estimo que son bastante realistas, consideran que las remesas pudieran reducirse en unos 1.400 millones de dólares. Estos son algunas de esas partidas de la cuenta corriente que se están considerando. El sector de zona franca probablemente tenga también una caída importante en sus ingresos. Claro, también la demanda de bienes importados probablemente baje. La factura petrolera también puede tener una caída significativa, pero cuando se hace el balance entre una cosa y la otra, el balance de cuenta corriente de la balanza de pagos, estaríamos hablando de cerca de un déficit de alrededor de 4.500 millones de dólares. Es mucho dinero. Profesor, ¿y Sí. cuáles medidas deberían incorporar? Se supone que hay que elaborar un plan de reactivación de la economía. El gobierno parece que lo está elaborando, pero nadie lo conoce, nadie sabe en qué consiste. ¿Usted qué sugiere para esto? Bueno, lo primero es que para reactivar la economía, tú tienes que tener una capacidad de que la demanda se incorpore o que la demanda pueda incorporarse al mercado. Y ahora mismo la demanda está confinada, o sea, la demanda está
eh, en un periodo de cuarentena, porque estamos todavía en ese periodo, y durante ese periodo, pues, es muy poco lo que se puede hacer para reactivar la demanda, porque sencillamente tú tienes que tener todos los comercios abiertos, tienes que tener todos los sectores productivos operando para que haya un impacto de esa reactivación de la demanda. Entonces, hasta que eso no se logre definir, es muy difícil utilizar políticas de expansión de la demanda más allá de las políticas que son de los subsidios de subsistencia. Pero una vez que se pueda controlar el, el, el coronavirus, el COVID-19, una vez que se pueda mantener dentro de una nueva normalidad, porque va a ser muy difícil que volvamos a esa normalidad anterior, especialmente hasta que no haya una vacuna que tranquilice a todos a toda la ciudadanía o a todos los sectores económicos nacionales e internacionales. Hasta que esa vacuna no se produzca, habrá un nivel de incertidumbre que no va a permitir una total recuperación de la demanda. Pero obviamente que después que esa situación de control de la pandemia pueda permitir una reapertura de la economía, como digo, gradual, entonces ya el gobierno tendrá que comenzar a pensar en planes de cómo asistir a los agentes económicos que han sido afectados enormemente por esta crisis, y especialmente, aparte del apoyo que tendrá que darle a los sectores sociales con el apoyo a través de subsidios, pero subsidios que deberán ir bajando en la medida que estos sectores se puedan ir incorporando al mercado laboral. El gobierno también tendrá que comenzar a pensar en un plan para asistir a las empresas que antes de la crisis eran financieramente viables, pero que luego de la crisis van a comenzar a presentar situaciones de liquidez, situaciones que no le van a permitir reincorporarse a las actividades productivas por sí mismas. Entonces, ahí el Estado tendrá que diseñar un plan de respaldo a esas actividades productivas, a esas empresas, especialmente a las pequeñas y a las medianas empresas, para que estas pequeñas y medianas empresas puedan reincorporarse a la actividad productiva, a la actividad de generación de empleo. Creo que por ahí iría una parte de ese plan de recuperación de la economía. Pedro Silverio, pero ¿qué hacer con el sector agropecuario que está severamente afectado por tres factores? La disminución de las exportaciones, la disminución del consumo de hoteles y restaurantes, que es una proporción importante de la producción agropecuaria del país, y la dificultad de deportación por los mercados binacionales, que están también afectados severamente. ¿Qué hacer con ese sector para protegerlo? Bueno, en el sector agropecuario se ha presentado, ¿verdad?, la situación muy particular de una gran demanda de sus productos, pues ahora se ha colapsado, que es la demanda del sector turístico, y en cierto sentido pues ha quedado una gran producción sin mercado. Al igual que los sectores sociales, en una situación tan especial como esta, el gobierno también debe socorrer al sector agropecuario, y debe hacerlo a través en la medida de lo posible, porque aquí también estamos dentro de una situación presupuestaria bastante restringida, pero con el sector agropecuario yo entiendo que el gobierno debe tratar de adquirir esos excedentes de producción y entonces distribuirlos en los planes sociales, porque si algo es
de suma importancia, crucial, para mantener un país en las condiciones en las que está en estos momentos, es proteger al sector agrícola, es proteger al sector agropecuario, porque de ahí va a depender que el país pueda alimentarse sin tener que recurrir a la utilización de divisas para las importaciones. Lo digo porque se trata de una situación muy especial, y en una situación muy especial lo que hay que tener medidas especiales, y considero que estas son medidas especiales, la adquisición por parte del gobierno de los excedentes agrícolas y distribuirlos en las zonas más vulnerables. Profesor, ¿cómo usted evalúa esta situación? Esta pandemia, esta crisis sanitaria que ha traído consigo también una recesión o crisis económica a nivel mundial, encuentra a los estados, y especialmente al nuestro, muy debilitados, manejando recursos muy limitados, con instituciones con poca credibilidad y poca capacidad para actuar rápidamente. Y sin embargo, todo el mundo ahora, incluyendo los sectores que antes despotricaban contra el Estado, que el Estado no sirve, que el Estado que hay que reducirlo, que el Estado no puede manejar política económica, pero ahora todo el mundo está reclamando al Estado que actúe. Lo hacen los pequeños, los medianos y los grandes empresarios, lo hace la población en sentido general, lo están haciendo todos los sectores de la nación, pero resulta que el Estado tiene una capacidad extremadamente limitada para actuar. ¿Qué le parece esto? ¿Plantea esto la necesidad de revisar todas esas políticas que estuvimos implementando durante décadas? ¿Y cómo podemos superar la situación que nos presenta Sí, esta crisis? sí, claro. Eh, bueno, fíjate, no podemos evaluar esta situación por la que estamos atravesando en este momento como una situación normal. Y por lo tanto, planteamientos que son quizás contraproducentes en una situación de normalidad no lo son en estos momentos. Por ejemplo, el Banco Central en esta situación financió al gobierno con 12.000 millones de pesos. Es un financiamiento que bajo otras condiciones se hubiera considerado absurdo, pero es un financiamiento de excepción que está contemplado en la ley monetaria y financiera, y por lo tanto se utiliza como un último recurso ante una situación de extrema gravedad, de emergencia nacional. Entonces, en una situación de emergencia nacional como la que estamos viviendo, al Estado se le permiten o se le justifican estas decisiones que implican un gasto enorme en materia, por ejemplo, de los subsidios sociales o de la asistencia a las empresas. Está justificado plenamente, pero son situaciones que no se justificarían en una situación completamente normal, porque el Estado está actuando como un mecanismo de último recurso en una sociedad que necesita, en grupos sociales que necesitan mantenerse a flote o mantener a flote su alimentación. Entonces, el Estado, situaciones que en otras ocasiones pudiéramos criticar bajo estas circunstancias tan especiales, no lo son. Ahora, lo que sí ha puesto en evidencia esta crisis son las grandes debilidades institucionales que tenemos. Es decir, hemos visto a un Estado con unas debilidades que han sido extremadas cuando vemos los procesos de cómo se están llevando a cabo los procesos, por ejemplo, de compra de muchos de estas mercancías y de estos bienes y servicios que el gobierno tiene que adquirir, y revelan esas vulnerabilidades que tiene el Estado. Sin embargo, cuando volvamos a la normalidad, tendremos que actuar con un Estado dentro de unas normas, digamos, de restricción presupuestaria apropiadas, que no son las restricciones presupuestarias que se tiene ahora, porque en estos momentos se está justificando un endeudamiento del gobierno especial. Fíjense ustedes que
el gobierno planteaba que necesitaba recursos de financiamiento neto para este año por unos 110.000 millones de pesos. Sin embargo, a la luz de esta nueva realidad, el gobierno ha estado planteando que va a necesitar otros 110.000 millones de pesos. Y los analistas, la gente que ha estado atento a la situación financiera del gobierno, no se ha alarmado con eso. Y no se ha alarmado porque hay una situación extraordinaria, hay una situación de crisis, como pocas veces la hemos tenido en el pasado. Y todos estos elementos, pues, justifican en esta temporalidad que el Estado actúe de la manera como lo ha estado haciendo. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que el Estado actúe como Estado en el sentido de que los compromisos de un gobierno no terminan dentro de 100 días, en el sentido de que el Estado dominicano continúa y que los compromisos que se establecen hoy son compromisos que tienen que honrarse en el futuro. Por lo tanto, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso con esa política. Bueno, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que agradecerle muchísimo a Pedro Silverio, su compañía de esta mañana, su gentileza al haber aceptado nuestra invitación para conversar. Lamentablemente el tiempo siempre se acaba y entonces tenemos que irnos a la pausa. Pedro, muy amable, muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes, siempre a la orden.